Bien, vamos a estudiar el día de hoy solamente los primeros 9 versículos de este capítulo 6. Hay un tema bastante interesante, pero antes de leerlos, antes de abordarlos, quiero decir lo siguiente. Bueno, vamos a leer el verso 1, ¿qué le parece? El verso 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos para que sus viudas, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Miren, me llama mucho la atención porque la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los cristianos helenistas. Hablamos de este tiempo del cristianismo. Ojo con esto, mis hermanos. Para este momento la iglesia había pasado de una centena a miles de creyentes. Ya lo hemos dicho al estudiar los primeros 5 capítulos de este libro. Jesús, antes de ascender al cielo, les dice: vayan a Jerusalén, vayan al aposento alto, porque ahí derramaré mi espíritu sobre ustedes. Y había ¿cuántas personas? 120 personas. De repente en el capítulo 2 nos encontramos que vienen como lenguas de fuego y son repartidas a estos 120 que estaban en el aposento alto. Una vez ya que Jesús había sido ascendido al cielo, viene el Consolador. Entonces estos 120 son llenos del Espíritu Santo. Y entonces vemos al apóstol Pedro que se levanta con poder, lleno del Espíritu Santo, y predica su primer bosquejo. Y en su primer predicación se convierte en ¿cuántos? ¿Lo recuerdan? 3,000 personas. 3,000 personas que se vuelven creyentes de la noche a la mañana. Ojo, la iglesia que comenzó con 120 personas, ahora hay 3,120 personas. De la noche a la mañana la iglesia creció. Ahora, ¿no cree que eso es un buen problema? Por supuesto que sí, es un buen problema. Yo desde este punto de vista como pastor me aterraría ver de la noche a la mañana que si éramos, no sé, 100 personas y ahora somos 3,100, no sé, diría: Señor, ¿en qué me has metido? Pero es un buen problema definitivamente. Miren, refiriéndonos a la iglesia local, creo que la iglesia de Rojo Gómez está en un crecimiento interno más que externo. Es así como yo lo veía mientras estudiaba estos primeros versículos. La iglesia local está en un crecimiento interno más que externo por el momento. Recuerden que la iglesia antes de crecer tuvo que ser llena, sumergida en y por el Espíritu Santo. Creo que nos encontramos en este punto. La iglesia de Rojo Gómez está siendo sumergida en y por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Miren, y a manera de recordatorio, en semanas pasadas comenté que no deberíamos idealizar la iglesia. Este es un punto sumamente interesante, familia. No deberíamos idealizar la iglesia. Yo he platicado con muchas personitas que me dicen: pastor, ¿cómo me encantaría que volviéramos a esos tiempos de la iglesia primitiva, en donde todos vendían sus pertenencias, se ayudaban unos a otros, partían el pan, comían todos juntos y estaban unánimes? Sí, definitivamente añoramos esos tiempos, pero los tiempos han cambiado. Y definitivamente Jesús nos va a decir en Mateo que en los últimos tiempos la maldad del mundo va a ir en aumento y el amor de muchos va a ir decreciendo. Esto es así, familia. No idealicemos la iglesia. Uno pensaría: es que somos cristianos. Aquí en la iglesia no debería haber pleitos, no debería haber contiendas, no debería haber chismes. Oh, surprise, sí que los hay. Y perdón que sea aún más franco con ustedes, lo seguirán habiendo. Así que es mejor que usted deje de idealizar la iglesia y comience a caminar enfocado hacia la iglesia futura, la iglesia perfecta que será cuando seamos arrebatados. Pero aquí habrá hermanitos que van a ser una piedra en el zapato para ti. ¡Auch! Ahora, ¿sabes por qué el Señor lo permite? Para formarte. Siempre te va a poner una hermanita que no te cae. ¿Por qué? Porque la utiliza para formarte. El mismo Salomón fue muy sabio al decir que hierro con hierro se afila. Siempre el Señor te va a poner una personita de tu calañita. ¿Para qué? Para afilarte.
Ahora dejemos de orar para que el Señor saque de la iglesia a aquellas personas que son súper incómodas. Señor, ya llévatelas para otra iglesia. Nada más vienen a afectar el cuerpo de Cristo. No, 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 no. El Señor las está utilizando para formarte, para formarnos. Miren nada más. Vemos en el capítulo 5, ya encontramos que los problemas en esa iglesia hermosa, en esa iglesia unida, vemos que ya empezaron los problemitas. ¿No es cierto? En el capítulo 5 vimos que ya un matrimonio cayó muerto al instante, Ananías y Zafira. ¿Por qué? ¿Por agarrados con el dinero? No, ya fuimos a la profundidad. Dijimos que la raíz fue la hipocresía de sus corazones. Ellos pretendieron, quisieron aparentar un alto grado de espiritualidad. Oye, si vieron a Bernabé que vendió una propiedad y la dio toda para la iglesia, y ellos veían, Ananías y Zafira veían cómo todos amaban a Bernabé y se acercaban a Bernabé. Y Bernabé, gracias por todo lo que estás haciendo. Así que Ananías y Zafira pensaron, oye, nosotros queremos también ese reconocimiento que tiene Bernabé. Vamos a pretender que vendemos una propiedad, pero nos quedamos con la mitad y solamente les damos la mitad. Y cayeron muertos por la hipocresía de su corazón. Familia, dejemos de aparentar. Eso no nos va a llevar a nada bueno. No trates de competir con nadie más. No tratemos de competir con nadie más. Seamos transparentes delante del trono del Señor. Él nos invita a que vayamos a Él de manera genuina, sin máscaras, sin pretensiones. Así que vemos a un matrimonio en esa iglesia que se veía hermosa, cayó muerto. Ahora, por si fuera poco, ya estamos en este capítulo 6. ¿Y qué dice ahí el capítulo 6? Que empezó a haber una queja. Oye, ¿cómo que hay quejas en una iglesia tan hermosa? ¿En serio eso pasa? Claro. Pasó el número, repito, de 120 a 3.120 miembros creyentes, todos bautizados, y entonces ya empezaron las quejas. Empezaron las quejas, mis hermanos. Miren nada más, en un momento de crecimiento surgirán las quejas. Así que cuando éramos poquitos, recordarán, estábamos en el saloncito de allá abajo antes de que todo esto se construyera. Estábamos en el saloncito de allá abajo. Éramos casi como 35 personas. Y olvídate, todos nos amábamos bien bonito. No digo que ahorita no, sí, todos nos amamos. Mi tocayo y su esposa estarán pensando, ¿dónde venimos a caer, mi amor? No, obviamente allá no, 35 personas, todos derrochábamos amor, todos destilábamos amor, pero empezó a crecer la iglesia y empezaron los conflictos. Pero ¿por qué a ella si yo tengo más tiempo? ¿Por qué a él si yo tengo más tiempo? Siempre que hay crecimiento van a surgir quejas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, eso va a pasar incluso en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. Recuerdo cuando mis pequeños tenían, no sé, 2 añitos, 3 añitos, yo decía, ay no, ya quiero que crezcan, para que ya empiece a descansar de andarlo correteando, deja ahí, y que no se nos caiga, y que no ande molestando a la gente. No, entre más crecen, también los problemas crecen. El crecimiento duele, mis hermanos, pero es necesario. Lo vemos en el matrimonio. El matrimonio es hermoso los primeros meses y sigue siendo hermoso los siguientes meses y sigue siendo hermoso los siguientes años. Pero entre más va creciendo el matrimonio, también empiezan a haber conflictos. No es lo mismo cuando uno estaba cortejándole, no es lo mismo cuando uno empezó de novios, a que ahora ya casados deja los calcetines tirados a media sala. No es lo mismo. El crecimiento duele, pero es necesario. Miren, mis hermanos, Satanás ha sido insistente al atacar a la iglesia de una y otra manera, sin ningún éxito. Gloria al Señor por eso. Ustedes saben que la iglesia en donde estamos ahora ha sido brutalmente atacada desde hace muchos años. Y saben, ha sido atacada desde afuera, pero también se ha movido desde adentro. Y ha intentado a toda costa desestabilizar la obra del Señor. Pero ¿sabes por qué no ha persistido? Porque esta obra es del Señor. Y las puertas del Hades no prevalecen en contra de ella.
Me encanta esto, o me entristece y me preocupa, pero vemos aquí en este verso 1 que se levanta un grupo de cristianos contra el otro. Familia, me encantaba como lo decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera epístola, al decir que los cristianos tenían como un tipo de deporte, comerse unos a otros. Qué horrible, ¿no? O sea, somos los primeros en atacarnos cuando alguien tropieza. Cuando el apóstol Pablo nos invita a que si tú ves que alguien débil en la fe cae, tú que estás fuerte deberías de levantarlo y restaurarlo, no pisotearlo aún más. Mis hermanos, la queja puede ser saludable, pero si se vuelve una crítica constante es peligrosa. Ya lo hemos explicado antes, hay una diferencia abismal entre quejarnos y criticar. Aprendamos a quejarnos, por supuesto que sí. Yo siempre se los he dicho, familia, si ustedes ven algo que yo como pastor no estoy haciendo de manera correcta, tienen toda la libertad de sentarme y decir, pastor, me preocupa esto, esta actitud no es correcta, pero hagámoslo de acuerdo al modelo bíblico de Mateo 18, verso 15 en adelante, al decir a puerta cerrada, 1 a 1. Cuando quieras corregir, hazlo en privado. Cuando quieras elogiar a alguien, elogiarlo, hazlo en público. Corrige en privado, elogia en público. Nunca corrijas a alguien delante de 5, 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque no se te va a tomar en cuenta, se va a sentir humillado, humillada, y lo único que va a hacer es responder de 2 maneras o muchas maneras, pero número 1, va a querer justificarse o va a repartir culpas a alguien más. Mis hermanos, hay que aprender a quejarnos. Aquí hay una queja, pero tenía todo el potencial para el desastre. Tenía todo el potencial para desestabilizar una obra en crecimiento. Miren nada más, la queja no siempre es el resultado de enemistades y pleitos. Y por favor quiero que abracen esto. La queja no siempre es el resultado de enemistades y pleitos. En ocasiones puede ser el resultado del crecimiento. Cuando algún hermano, alguna hermana venga contigo a quejarse, no te lo tomes personal, por favor. Porque ya lo hemos dicho antes, pero a veces ya hasta le quitamos el título de hermana, ¿no? ¿Y esa hermana qué se cree? Ya le decimos, ¿y esa vieja quién se cree? Ya la bajamos de categoría, porque ahora tenemos un pleito, me sentí ofendida, me sentí agredido. Mis hermanos, hay una queja, sí, hay que aprender a quejarnos saludablemente, a puerta cerrada, 1 a 1, pero ojo, por favor, la queja no siempre es el resultado de enemistades y pleitos, es parte del crecimiento. Ahora, Hebreos 3 es muy puntual al decir que debemos exhortarnos unos a otros. Por favor, no vengan conmigo, pastor, ¿qué crees lo que hizo este hermano? Por favor, habla con él. No vengas conmigo si tú viste algo, tú tienes la autoridad dada del Señor para confrontarle, como dice Efesios 4, en amor. Y como dice Mateo 18, a puerta cerrada, en amor y a puerta cerrada. Pero no vengas a acusarlo conmigo. Obviamente hay un patrón en Mateo 18, sabes que a puerta cerrada, si te hace caso es ganado un hermano, si no entonces lleva testigos, si después de con testigos no hizo caso, exponlo a la iglesia, o sea, ya invita al pastor, ¿no? Dile, pastor, ya hablé con él, me acompaña un hermano sabio, un hermano prudente y hablamos con él y la mano no hace caso, persiste en el error, persiste en el pecado, pastor, necesitamos que tú vengas y hables con él. Ahí entro yo. Pero por favor, tenemos la autoridad y la responsabilidad de exhortarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen ouch? Digo amén. Miren, las viudas gentiles no estaban siendo desatendidas, pero no era de manera, intencional. No era de manera intencional. Todo lo contrario, la iglesia estaba creciendo. La administración se empezó a hacer un poquito más engorrosa, más pesada, más dificultosa. ¿Por qué? Porque había crecimiento. Así que estas viudas gentiles se estaban sintiendo desatendidas. Muy posiblemente, ¿y a qué nos referimos con desatendidas? Poniéndolo en el contexto de ese momento, para las viudas había una ayuda específica, direccionada. Ya lo vimos, mi esposa lo expresó entre semana de estudiar la epístola a Timoteo, y ya vimos cuál es la forma correcta de ayudar a las viudas, ¿no? Decíamos ahí que si una viuda tiene familiares, pues los familiares tendrían que hacerse cargo de esa viuda.
Ahora, si esa viuda es joven, pues esa viuda tendría que trabajar. Pero si esa viuda está desamparada, la iglesia debería de cuidar de ella. Lo mismo que los huérfanos, ¿no? Y vemos aquí que la disputa, la queja está en eso, que estas viudas gentiles se veían, se sentían, se percibían descuidadas por este apoyo. Entonces ahí teníamos a las viudas gentiles, que ojo, los dos eran cristianos, los dos eran judíos, unos helenistas, otros nativos. Los dos eran judíos, pero estaban pensando, están teniendo más favoritismo con ellas. A ellas les sirven un poco más y a nosotros nos racionan la comida, ¿no? Casi como a veces se da aquí también en el talento, ¿no? Ya estoy tirando piedras, ¿no? Pero no fuera el pastor porque le llenan el plato. Amén, así es. Gracias a las hermanitas que me consienten. Miren, a Satanás le encanta usar un error involuntario para comenzar un conflicto. ¿Escuchó eso? A Satanás le encanta usar un error involuntario para comenzar un conflicto. Repito, eso era un error involuntario, pero Satanás se aprovechó. ¿No le ha pasado en el matrimonio? Resulta que te olvidaste de la fecha de aniversario, porque somos cabezones, no por otra cosa. Ahora, la mujer normalmente tiende a pensar como, es que no me amas. Si me amaras no olvidarías algo tan importante para los dos. Y tú dices, discúlpame, tenía tanto estrés en estas semanas. Y yo sé, no hay justificación alguna. Mujeres, no hay justificación alguna. Nos confesamos culpables. Pero ojo, Satanás le encanta utilizar un error involuntario para comenzar un conflicto. Tengamos mucho cuidado con eso. Pidamos discernimiento al Señor. Señor, esto que pasó fue un acto involuntario, lo hicieron de manera premeditada, tienen algo contra mí. Te aseguro que el Espíritu Santo va a darte discernimiento y te va a decir, no lo hicieron pensando en ti. No te sientas la última Coca-Cola en el desierto. Hay más miembros en la iglesia, no eres el más especial y el más importante, tranquilo. Vamos al verso 2, porque esto se pone aún mejor. Dice el 2, estamos en Hechos capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Este es un pasaje interesante, ¿eh? Este es un pasaje muy interesante. Aquí vemos que los discípulos entran en acción. O sea, esta queja ya se estaba saliendo de tono. Esta queja ya había trascendido, tanto que ahora los discípulos tenían que actuar. Los discípulos convocan a toda la iglesia. Me llama mucho la atención esto, porque los discípulos pudieron haber pensado, no, vamos a hacerlo más en privado, no vaya a ser que alguien se ofenda. No, ellos convocan a todos. Y los discípulos les van a decir, ¿saben qué, mis hermanos? No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra del Señor para atender esta necesidad de las viudas. Yo quiero pensar que estas quejas ya estaban pasando no solamente de estas viudas que se sentían descuidadas, ahora se estaban quejando, yo creo que hasta de los discípulos. Por eso que los apóstoles tuvieron que aclarar, no les conviene que nosotros descuidemos la palabra del Señor. Probablemente a alguien se le ocurrió decir, los apóstoles nada más están ahí, nada más abren la Biblia y predican y piensan que es todo lo que pueden hacer, que ellos atiendan estas necesidades. Como suele pasar en muchas iglesias, hoy el pastor no hace nada. Ya les platiqué antes, ¿no? Cuando fuimos mi esposa y yo a un lugarcito que me leyeran mis estudios, de unos estudios médicos que me hice, y entonces me dice el doctor, ¿a qué te dedicas? No, pues soy pastor. Tú no haces nada, ¿verdad? ¿A qué me voy a poner a pelear con él? Dije, no hago nada, a veces descanso, es todo lo que hago. No me voy a poner a dar explicaciones a alguien que está cegado. Y simple y sencillamente, familia, vemos aquí que hay una queja y los discípulos dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra del Señor. Ahora, ojo, presten atención a este detalle importante. Esto de servir las mesas no hace referencia a una ocupación humilde, sino más bien una ocupación demandante. No es como que los discípulos estaban diciendo, eso es un trabajo indigno para nosotros. No, para nada. Para nada, sino saben que es un trabajo demandante. Administrar los recursos para distribuirlos con todas las viudas
que había en ese momento requería de atención y requería de tiempo que los discípulos, si invertían en eso, no iban a poder dedicarlo al estudio minucioso de la palabra del Señor, y obviamente también lo va a decir más adelante, a la oración. Ahora, ¿por qué mencionar esto? Para que no creamos que los apóstoles estaban siendo arrogantes y se daban aires de superioridad. No, más bien estaban siendo inteligentes y diligentes. Ellos sabían a qué debían dedicarle tiempo. Miren, servir las mesas no era servir comida y limpiar mesas, sino más bien administrar la economía de dicho departamento y atender las necesidades físicas, emocionales y espirituales de estas mujeres. Yo creo que la actitud de los discípulos tiene que ver mucho con sus prioridades. ¿Dónde estaban sus prioridades? Mis hermanos, ustedes saben que me encanta también junto con ustedes servir, pero hay algo prioritario para mí, y también es el cuidado minucioso del estudio de la palabra del Señor y la oración. Vamos a ver el verso 3. Dice en la nueva traducción viviente: por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Este pasaje me llamaba mucho la atención, porque los discípulos van a decir, ustedes, ¿a quiénes? Los que se estaban quejando. Ustedes que se están quejando, hermanitos, consigan 7 hombres que se hagan responsables de la administración de este departamento. Miren, cuando yo leí este pasaje, realmente admiré mucho la actitud de los discípulos. ¿Por qué razón? Normalmente los pastores tenemos una fuerte tendencia a querer solucionar cosas. Ahora, no solamente los pastores, creo que todo marido siempre tiene una fuerte tentación a resolver cosas. ¿No les ha pasado, mujeres, que dices, amor, quiero contarte algo, pero no quiero que me des soluciones, solamente quiero que me escuches? Y ya las mujeres están, fíjate que mi amor, que me pasó esto, y ya uno le está diciendo, tenías que haberle dicho esto. Y tú dices, nada más quería que me escucharas, no que me solucionaras el problema. Ya sé qué hacer. Bueno, exactamente los discípulos, yo creo que tenían un montón de maneras de solucionar este problema. Miren, los discípulos, siendo llenos del Espíritu Santo y siendo tan sabios, podían haber dado 3 opciones para solucionar este problema, pero dijeron, no, ustedes encárguense de elegir 7 hombres que se hagan responsables de este problemita. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Por favor, abracen esto. Cuando tengas un conflicto, por favor, invita a alguien más a ayudarte a solucionar el conflicto. No te hagas el superhéroe. No pienses que todo lo sabes. No pienses que solamente tú lo puedes resolver. No, hay un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Miren, a veces uno puede estar tan cegado, que no ves que necesitas ayuda. Aquí vemos a los apóstoles recurriendo, delegando responsabilidad para que alguien más les ayude. Mis hermanos, ¿sabes? A veces es triste esto, pero nos ha pasado y yo creo que va a seguir pasando. Pero es importante que se los diga. Es importante que se los diga, familia. A veces es triste para nosotros, para mí, Martita, que vengan matrimonios ya cuando están en crisis buscando ayuda. Y les digo una cosa, si algún día tu matrimonio está en crisis, tengan la confianza de que puedan, Martita y yo vamos a recibirlos con mucho amor, que no les vamos a cerrar las puertas de nuestra casa o de la oficina o de la iglesia, vamos a hacernos el tiempo para atenderles. Pero sabes, a veces es triste que los matrimonios tengan que venir ya cuando están en crisis, pudiendo haber hecho algo antes de entrar en crisis, que fue lo que hicieron los apóstoles. Antes de que esto se pudiera salir de control, seleccionaron a 7 personas. Bueno, más bien dijeron, ustedes seleccionen a 7 personas que se hagan cargo de este problemita. Por favor, familia, deleguemos. Invita a otros a que te ayuden en tus conflictos. Pero por favor, escucha esto, esto es clave, ¿eh? El apóstol Pablo nos va a dar 3 características de estas personas que te deben ayudar. No invites a cualquiera. Familia, ¿escuchó? No invites a cualquiera, porque te puedes llevar un dolor bastante agudo.
Cuando tengas conflictos, no invites a cualquiera. Oye, yo he sabido de personitas que invitan al vecino a que les dé un consejo cuando el vecino está más perdido que uno cuando no tiene el Maps, que está cargando apenas y no sabe cómo llegar a esa dirección. Oye, te le arrimas a aquella personita que está luchando en su vida y dices, dame un consejo. Tú que ya llevas 3 matrimonios, el que tienes no es tu esposo. ¿Qué hago? ¿Dejo a mi esposo o persisto y persevero en la relación? Estoy seguro de decir, no, déjalo que anda soportándolo a él. Mírame a mí. Pues por eso mismo. Familia, no a cualquier árbol te arribes. Ahí el apóstol Pablo va a dar características puntuales sobre a quién debería de buscar. Y entonces dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Escuchó eso? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿Sabes, mi hermano? Esto de sabiduría me encanta. Hay un montón de gente hoy en día que tiene mucho conocimiento, pero no es sabio. O sea, el hecho de que tengamos un posgrado o tengan una ingeniería, alguna X, no los hace sabios. Tienen conocimiento, pero pueden ser no sabios. Y hay gente que no tiene, digamos, un nivel académico alto y es bien sabia. ¿Por qué? Porque la sabiduría se da en qué momento, en qué hacer cuando tengo que hacer algo. Cuando sé qué hacer, algo correcto, cuando tengo que hacerlo. Mis hermanos, eso es sabio. Así que por favor, cuando busques a alguien que te ayude en un conflicto, asegúrate de que tiene un buen testimonio. Y cuando dice ahí lleno del Espíritu Santo, pues asegúrate también, sería bueno de que sea creyente. Pero me encanta porque dice lleno del Espíritu y sabio. Lo pone casi en la misma. En vez de que fueran 3 características, pareciera que fueran 2. O sea, buen testimonio, lleno del Espíritu y sabio, como si fuera pegado junto con lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si es creyente, al menos que sea sabio también. Porque también nos llevamos cada fiasco, mis hermanos. El hecho de que sea creyente puede ser que no sea sabio. Qué interesante, ¿no? Vamos al verso 7. Sí, no, nos quedamos en el 3, ¿verdad? Bueno, antes de avanzar en el verso 4, hay una frase que decía un pastor puritano, L. Moody, y decía lo siguiente: es mejor poner 10 hombres a trabajar que tratar de hacer el trabajo de 10 hombres. Lo repito, es mejor poner 10 hombres a trabajar que tratar de hacer el trabajo de 10 hombres. O sea, qué importante es delegar, ¿no? Que alguien más pueda ayudarte, acompañarte con estas responsabilidades. Verso 4 dice, y nosotros nos entregaremos en la oración y al ministerio de la palabra, lo que ya mencioné antes, ¿no? Los discípulos están siendo diligentes, están siendo sabios. Ustedes eligen a 7 hombres con estas características, mientras nosotros nos dedicamos de lleno a la oración y al estudio diligente de la palabra del Señor. Verso 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¡Qué interesante! Aquí vemos que estos discípulos hicieron su tarea. Delegaron, pero ¿qué creen? La congregación eligieron a 7. ¿Saben? Me llamaba mucho la atención porque mientras leía el contexto de esto, ¿saben? Los que tenían el conflicto, la queja, o sea, los judíos helenistas, ellos son los que se quejaron. Ellos mismos eligieron 7 hombres helenistas también. Estos nombres que aparecen ahí son nombres griegos.
O sea que eligieron de su propia gente, de los que estaban quejándose también. ¿Para qué? Para que se pusieran a trabajar. Yo creo que la mejor manera de romper con la queja punzante es cuando empiezas a servir a otros. Cuando estás fuera sin hacer nada, es bien fácil levantar el dedo y decir, ¿por qué no hacen? Qué feo, qué horrible, no hacen nada. Obviamente estás bien concha. Pero cuando estás sirviendo, entonces dices, caray, si yo tiro, me van a tirar. Familia, si tú estás luchando con queja, mejor dedícate a hacer algo que honre al Señor. Hay un ejemplo muy trillado y muy bonito que ya tiene varios años circulando en redes sociales, de un hombre que se quejaba de todo y por todos en la iglesia, y llegó con el pastor a quejarse. Me parece que un día incluso Adrián nos las contó un miércoles también, y palabras más, menos, cambiándole quizás accesorios. Pero recuerdan que el pastor le dice, ¿sabes qué? Ahí te va esta tinaja llena de agua y vete a dar una vuelta a la iglesia sin que se te tire absolutamente nada. Y ahí va el hombre dándole vueltas a toda la iglesia, cuidando que no se le tirara nada de agua. Cuando regresó le dijo, ¿qué viste? No, pues no miré absolutamente nada, estaba tan concentrado. Definitivamente, mi hermano, si te pones a servir al Señor en algo, créeme, no vas a tener visibilidad para quejarte de otros lados. Si tú tienes quejas, actívate en algo, levanta la mano, pastor, hermanos, pónganme a servir en algo porque la queja me está ganando. Decía Warren Wiersbe, un pastor que me encanta, decía, hoy en día hay muchos pastores ocupados en tareas secundarias que no dedican tiempo adecuado al estudio y a la oración. Repito esto porque esto fue para mí. Hoy en día hay muchísimos pastores ocupados en tareas secundarias que no dedican tiempo adecuado al estudio y la oración. ¿Sabes? Recordaba mis primeros años de pastorado. Martita y yo, no olvídate, desvividos, porque queríamos decorar y queríamos hacer esto y queríamos hacer lo otro. Y ya cuando me tocaba predicar dije, Señor, pues en tus manos. Voy a abrir la Biblia y habla tú, porque yo no estudié nada por estar coordinando todo, por ir yendo a la parisina por tela, por ir a tal parte a comprar no sé qué. Señor, ya no me quedó tiempo para leer tu palabra. El Señor me dijo, ¿de qué estás hablando? Tu prioridad debería ser mi palabra. Y ahora, mira, ya delegamos, ya tengo tiempecito yo para dedicarme también y participar en lo que el Señor me da como por oportunidad también. Vimos estos hombres que fueron escogidos. Híjole, vamos a ver más adelante. Yo creo que la próxima semana nos va a tocar abordar un poquito ese tema, pero vamos a ver el primer mártir de la Biblia, que es Esteban, que es asesinado a pedradas. La apedrean. Y va a entrar en escena ya un apóstol que va a empezar a figurar ya a partir del capítulo 9 del libro de los Hechos, que es el apóstol Pablo. Esto se va a poner cada vez más interesante. Mis hermanos, ¿cuál fue el resultado de este conflicto? Lo leímos en el verso 7, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue el resultado de este conflicto? Lo leemos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a Dios. ¿Saben? Hoy en día hay un montón de iglesias preocupadas por crecer numéricamente, pero no interiormente. Y ¿saben? Lo más hermoso es cuando estamos enfocados en crecer de adentro, porque el crecimiento externo lo da el Señor. Dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Esto no hace a un pastor flojo ni baquetón, no. La iglesia debería estar trabajando ¿en qué? En predicar su palabra, porque el crecimiento lo da el Señor. Y dice que mientras los discípulos se ocupaban de la predicación de la palabra y la oración, y la iglesia de mantener el orden, la iglesia creció. Al menos pasaron de 3,000 y tantos miembros a más de 5,000 miembros. Ahora, familia, por favor no me malentiendan. Yo no sé realmente cómo va a ser la iglesia en el futuro. Hoy tenemos un edificio que el Señor cada vez nos permite irlo embelleciendo poco más y más. Pero según lo que veíamos en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, vienen tiempos peligrosos, en donde la gente va a resistir a la palabra. El príncipe de este mundo cegará el entendimiento aún de los incrédulos. No sé si algún día esta iglesia estará rebosando.
No sé si algún día llegaremos nuevamente a 2 servicios, no lo sé. Si el Señor le place que así sea. Pero ¿sabes qué es mi intención? Que al menos todos los que estemos en la iglesia perseveremos en la fe. Me encantaría un día poder orar al Señor como Jesús oraba en Juan 17 por sus discípulos. De los que me diste, ninguno se extravió excepto el hijo de perdición. Me gustaría un día cuando llegue delante del Señor decirle a mi Dios, de los que me diste, ninguno se extravió. Me gustaría llegar un día a la presencia del Señor y cuando el Señor me pida cuentas por su iglesia, decirle, Padre, ninguno se extravió. Por eso estamos más enfocados, ocupados, preocupados, dedicados en tu crecimiento espiritual. No en regalarte una buena experiencia en la iglesia. Porque la experiencia es pasajera, es temporal. Solamente te puede motivar unos instantes, pero no te dura toda la semana. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Miren nada más cómo cierran estos últimos 2 versículos, 8 y 9. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo cireneos como alejandrinos y algunos de Sicilia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Y hasta ahí le vamos a dejar. ¿Sabes? La predicación de la palabra siempre va a traer oposición. Mi hermanita Evangelina, allá está, me contó un testimonio hace ratito, aterrador y glorioso. Aterrador y glorioso. Resulta que, movida por el Espíritu Santo, llena de celo por predicar la palabra del Señor, se acercó a una mujer que estaba vendiendo droga. Mientras estaba vendiendo droga, y le dice, ¿qué haces haciendo eso? No, pues que por necesidad. ¿A necesidad? Palabras más, palabras menos. Hay que chambear honradamente. Entonces la hermanita después regresó y le entregó 2 folletos y le dijo, aquí está, lo que puede salvarte, solamente Cristo puede salvarte. Se sube al taxi, pide un taxi, le hace la parada, se sube. Y el del taxi le dice, ¿también practicando con esa señora? Sí. Le dice, usted no sabe quién es esa señora, ¿verdad? Y le dice, no, esa mujer es súper malvada. Es malvada esa mujer. No tenga mucho cuidado, no se acerquen a ella. Y la hermana, hasta el del taxi también le tocó, ¿no? Lo único que le dije es, Jesús te puede salvar. Es todo lo que digo, Jesús te puede salvar. Familia, si nosotros nos dedicamos a predicar la palabra del Señor, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Mi familia, que los desacuerdos mínimos no rompan con la unidad de la iglesia. No le demos lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Sigamos creciendo en la fe. Sigamos con un corazón receptivo, una mente abierta, un espíritu deseoso por conocerlo a Él más y más a través de su palabra. Y les aseguro que entre más crezcamos, entre más maduremos, los problemas insignificantes de cada iglesia serán eso, insignificantes. ¿Cuántos dicen amén eso? Nos ponemos de pie y oramos.